Hola mi gente, ¿cómo están ustedes hoy por la primera vez aquí hablaré de una serie de terror y suspenso. Desde hace tiempo estaba haciendo críticas de las películas de la India en este canal para los hispanohablantes, pero esta vez sería una excepción y haría crítica de de la serie que viene de la India y lleva bastante cosas de la India. La serie que estaría en nuestro foco es la serie Dahan. Entonces, en el primer lugar, quería explicar qué significa la palabra Dahan. Dahan simplemente significa poner incendio a algo por encender. Bueno, es un poco difícil de dónde empezar a explicar esta serie porque es bastante abrumadora. Va a capturar la atención de los espectadores desde el primer capítulo de la serie. Ahora, con eso no quiere decir que la serie no tiene nada de malo. Como la serie tiene sus puntos fuertes, también hay puntos negativos de la serie. ah, y de los hablaría en parte siguiente del video. Entonces vamos a empezar de un resumen de la historia de la serie. La protagonista de la serie es una empleada del gobierno, o mejor dicho, una IES. Ahora, una IES es una persona que toma puestas de alto rango en el gobierno de la India. Ella es un juez del distrito y ella quiere ser juez del distrito de Shilaspura, lo que se encuentra en el estado de Rajasthan. Para entender mejor qué es un IAS, puede entender esto así: los puestos que de oposiciones que las personas pueden asumir después de dar exámenes del gobierno en el país España. Ahora volvemos a la historia. Avni, la protagonista de la serie, quiere tomar el cargo del distrito de Shilaspura, donde supuestamente hay una cueva donde los mineros creen que hay bastante minerales, y si ellos pudieran sacar los minerales, esto va a ayudar a la gente del pueblo y el país también. Pero aquí hay un gran pero, que la gente de Shilaspura creen que el lugar es endominada, y si los mineros van a hacer explotación de las minerales, esto va a perjudicar la roca que conlleva alma de demonio dentro, y una vez la roca tendría una rajadura. Es como roca va a sacar fuera ah, la alma, y poseería a la gente de Shilaspura, y ellos van a empezar a pelearse en sí mismo y van a matar uno y otro. Entonces, para evitar todo esto, el líder de la comunidad de la Shilaspura, que también funciona como sacerdote del templo de Shilaspura, no quiere que habrá actividades mineras en la zona. Ahora, como la gente de la zona tiene esas creencias, entonces ellos tiene todas las creencias como exorcismo, y las escenas del exorcismo son bastante están espantosos. Además de esto, también hay escenas bastante espantosas en toda la serie. Les recomiendo no ver la serie con niños porque hay escenas de sangre, y lengua tampoco es adecuada para los niños. Bueno, ahora quiero hablar de los buenos de la serie. Los efectos visuales de la serie en muchas ocasiones son creíbles, y los directores de las escenas han puesto atención a hacer las escenas espantosas, con visuales artificiales. Y ahora
algo de escrito. Los escritores han escondido bien el enigma de lo que está pasando en la serie, lo que pudiera pasar en la historia es excelente, pero no es todo color de rosa, hay malos de la serie también. Lo primero que podría notar es que la revelación de concepto de la historia va a llegar en capítulo 6 mismo, entonces no era necesario hacer la serie de 9 capítulos. Los creadores deberían haber terminado la serie en 7 máximo, pero han tomado la decisión de hacerlo por 9 capítulos. Es bastante. Ahora, amigo, llega la hora de spoilers, entonces les recomiendo ver la serie antes de ver esta parte de mi video y en todo caso esta serie debe ver porque es bastante buena y la pueden ver por lo menos una vez sin aburrirse. Ahora vamos a hablar de las cosas en detalle. El concepto de dar casi poder supernatural a los infectados del virus es muy exagerado, pero creo que era así para mantener la incertidumbre que hay un demonio de verdad. En la serie hay referencias de la cultura en cada escena, como las ropas de las personas del pueblo y el dialecto del idioma del estado Rajasthan de la India, aunque no es tan bueno porque he vivido en Rajasthan por más de 10 años. Ahora es la hora de hablar de las cosas que no me gustan en la serie para nada. Cuando hablé fue en el templo de Shelaspura, o sea, Shelastal, por la primera vez, porque ella estaba imaginando su marido y estaba en esta escena mostrando ahí sin ninguna relación ah, al final de la historia, porque en fin es una serie, es basado en la ciencia y a la vez, ¿por qué hay esta superstición y demostración así? No puedo entenderlo. La segunda cosa que no me gusta es como comportamiento del hijo de Ovni. Podemos entender que era rebelde, pero él hizo amistad con los chicos que intentaron robarle y sobre todo mucha gente le advirtió que ellos fueron peligrosos, pero él no estaba como consciente de todo esto y no estaba considerando para nada. Y como él tiene la madre, que es una IES, entonces puede usar recursos como la policía para arreglar sus asuntos con los chicos. Y él estaba tratando de arreglarlo solo. Era muy mala decisión. Otra cosa que me chocó bastante era la tecnología de la gente anciana, como los chicos. ah, Abrieron la puerta de la cueva, es la tecnología muy avanzada y la gente de antes no era tan avanzados, eso es evidente. Entonces, eso no da una impresión del realismo a la serie, pero decir todos estos malos no quiere decir que la serie no merece su existencia. Es una de las mejores series que he visto. Sin embargo, sí con unas escenas muy exageradas. La serie está disponible en Disney Plus Hotstar, plataforma de la India, y los que entienden inglés pueden ver con subtítulos en inglés. En fin, es una de series que no les van a aburrir. Hay efectos de visuales de buena calidad en la serie y por supuesto es una serie buena para quitar aburrimiento del fin de semana en la casa. Entonces hemos llegado al fin de vídeo. Si les gusta el video, dale un like y si les quiere ver más videos así donde yo hablo,
las series, canciones, películas, junto con la cultura de la India. Pueden suscribirse a este canal y hasta pronto, gente. Chao, chao.